tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista. Hay un tema que está que arde y es el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que va pasito a pasito, suave, suavecito. Vamos a conversar en esta ocasión a propósito del tema con José Alvear, un analista económico y político, columnista de diario La Hora, empresario y sobre todo un exponente de esta corriente que se ha denominado libertaria. En primer lugar, maestro, bienvenido a YAP TV Radio. Punto uno. Punto dos. ¿Qué enfoque tiene usted sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea? 88 votos prácticamente pusieron al país de pie. ¿Cuál es su percepción? Bienvenido. Raúl, buenos días y buenos días a los radioescuchas. Un honor estar aquí contigo. Mi percepción es que estos 88 votos no significa que acercan al presidente a la destitución, sino más bien, pensando de forma un poco maliciosa, que aquí hay 88 aspirantes a que el ministro Cucalón nos visite para llegar a un acuerdo donde ellos van seguramente a sacar un rédito. No me refiero a la oposición declarada que tiene el gobierno, pero sí me refiero puntualmente a ese grupo que está pululando, que son mayorías, que no son mayorías móviles, son minorías móviles, pero que pueden inclinar la balanza de un momento a otro. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque lamentablemente la Asamblea, que hoy en día tiene una aceptación de la sociedad civil del 6%, ha hecho todos los méritos para pensar de que ellos están priorizando su interés particular a que realmente entren en un campo de cuestionamiento y de análisis de lo que debe ser un juicio al presidente de la República. ¿Por qué? Porque en sus dos tareas fundamentales, Raúl, que la una es fiscalizar, tienen una fiscalización a la carta a través del señor Villavicencio. Y en la otra función, que es la de legislar, han hecho absolutamente todo mal. Se dedicaron a darle amnistía a quienes hace más de un año incendiaron la capital de la República. Estos terroristas hoy en día caminan sin problema, no respondieron nunca a la justicia gracias a la amnistía que le concedió la Asamblea Nacional. Por otro lado, se han dedicado a afectar el bolsillo del pueblo. Uno de los pocos proyectos de ley que ellos procesaron y que tramitaron, ¿cuál es? El de la aprobación del terrible impuesto a la renta a la clase media, que le clavaron a la clase media y que hoy en día no deja que los ecuatorianos prosperemos, porque ese dinerito que se va todos los meses de ahora en adelante a través de ese altísimo impuesto a la renta, antes era destinado a pagar la cuota de una vivienda que con mucho esfuerzo se lograba sacar con financiamiento a 20, 25 años con el sistema financiero nacional. Entonces, son personas que hoy en día han jugado en contra de los intereses del país y de sus mandantes y no en favor. Por dar dos ejemplos puntuales, mi querido doctor. Ahora, maestro, existe una situación. ¿Cómo se puede interpretar que por un lado el correísmo tiene 49 votos que prácticamente han sido infranqueables, mientras que el Partido Social Cristiano poco a poco se va desboronando, pero están en alianza? ¿Cómo entender esta dupla tan diferente? Eso desde el punto de vista ideológico es incomprensible. Desde el punto de vista que quizás estas dos tendencias, asumamos un escenario no consentido, que quizás estas dos tendencias, viendo que el país está hundido en la miseria, en el desempleo, donde pulula la inseguridad, quieran hacer una alianza en honor al país, dejar a un lado sus diferencias ideológicas y empujarlo, podría ser. Pero en la práctica y en la realidad, lo que tenemos es que estos dos partidos, que están manejados por dos caudillos, el señor Correa y el señor Nebot, el uno desesperado por volver al país, con hambre de venganza, ya con hambre de poder,
sin creer en la democracia, porque él definitivamente no cree en la democracia. Cada vez que emula a su compinche, el señor Maduro en Venezuela, deja a las claras que no cree en la democracia. Lo que evidentemente quiere es volver, tomarse el poder por la ventana. Y ojo, Lazo, simplemente lo estoy analizando al señor Correa. ¿Y sabe qué va a pasar si esta gente llega a venir por la ventana al país? Se van a tomar el poder y como son campeones para hacer trampa en las elecciones, no van a dejar el poder nunca. Y por otro lado, tiene usted al señor Nebot, que daría la impresión que está tratando de acopiar el poco poder que le queda, ya presumiblemente en busca de que sus últimos años de vida política sean de impunidad. Es por eso que muchos de esos asambleístas hoy en día, ante el manejo grotesco de las cabezas de bloque, se les están abriendo, porque a nadie le gusta que lo traten peor un asambleísta a punta de órdenes. Pues si esa ha sido la metodología toda la vida, se nota que hay ciertos asambleístas que hoy en día ya no se están prestando para ese juego. Claro, porque vemos un social cristianismo que ahora incluso se manifiesta a través de comunicados como el del señor Serrano el día de ayer, donde ellos en escrito dicen que siguen siendo la segunda fuerza política por lo ocurrido en las elecciones del 5 de febrero, donde perdieron la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Pero vamos a otra tienda, maestro. Vamos a Pachacutic, un Pachacutic dividido, con un comunicado enviado a favor del juicio con solo 9 asambleístas. ¿Cómo interpretamos en cambio esa tienda? A ver, partamos siempre de la premisa, Raúl, de que tú no puedes excluir a nadie y tienes que incluir a todas las tendencias para empujar hacia adelante esta carreta que se llama Ecuador hacia la prosperidad y hacia el progreso. Pero los señores de Pachacútec son un ejemplo de que el que nunca llega a tener y de la noche a la mañana tiene, loco se quiere hacer. ¿A qué me refiero? Ellos nunca tuvieron poder como tuvieron esta vez. Entonces llegaron con un bloque bastante fuerte, pero demostraron que no estaban preparados y que son extremadamente ambiciosos. Entonces, en el bloque Pachacútec, ¿qué tenemos? Tenemos asambleístas a quienes se los ha grabado diciendo si van a robar, roben bien. Yo para pasapapel, para pasacafé no me presto, a mí me tienen que dar un ministerio. Y lo que es más vergonzoso, en ese bloque actualmente tienes un asambleísta, Peter Calo, con grillete y con una acusación en la fiscalía abierta por violación, y tienes otro asambleísta también con una acusación abierta en fiscalía que se llama Rafael Lucero, que tiene una acusación por violencia de género. Entonces son personas que no tienen calidad moral para decirse que son los padres de la patria. Y ni qué hablar de la señora Mireya Pazmiño, pues no, que fue una de las primeras en salir a cuestionar y ser la abanderada de este juicio, y sucede que ahora el hijo trabaja en la empresa que ella mismo defiende a capa y espada, que es Amazonas Tankers. Claro, ahora recordemos que habría que interpretar a ver si no es una estrategia esto de la división, porque al principio también la tuvieron y tuvieron presidenta de la asamblea. Habría que ver si esta división les trae algún resultado. Vamos a la izquierda democrática, maestro, Raúl, donde ellos dicen, a ver, se me olvidaba el inefable. A ver, remate. Leonidas Issa. Claro. O sea, un tipo que quemó Quito, que paró el país, que generó pérdidas para el país de casi $1.000 millones en su aventura y nunca dio cuentas a la justicia. O sea, eso es vergonzoso. No solamente vergonzoso por parte del gobierno que no lo haya metido preso, es vergonzoso por parte del Poder Judicial que este señor camine como un mártir y nunca respondió a la justicia. La izquierda democrática. Oiga, maestro, antes de ir a izquierda democrática, el señor Issa también está incendiando Pachacutic. Es que ese es el detalle. El señor Issa, como es un líder negativo, y en Pachacútec no todo es negativo, entonces tiene también afiliados a Pachacútec con criterio que no se prestan para el juego. Vea usted lo que fueron esas elecciones hace 15 días de la Directiva Nacional de la CONAIE. Vea usted lo que fueron. O sea, hubo problemas y eso, como yo lo conversaba, Canquito, no es malo, porque eso significa que no todos los miembros de la CONAIE están de acuerdo con el manejo de terroristas
que tiene el señor Issa y su clan. Izquierda Democrática, maestro, se presenta a una votación, dice, bueno, a la final apoyamos, pero te queremos en la votación final escuchar los argumentos para ver si estamos a favor o no de la destitución del señor Lasso. O sea que siga hasta el final el tema. Bueno, a mí me da la impresión, por eso yo te decía, Raúl, al inicio de la entrevista, aquí no es que los 88 que apoyan el juicio están convencidos del tema. A mí me da la impresión que de esos 88 hay un grupo que está apoyando el juicio para que el señor Cucalón se acerque y negocie con ellos, porque seguramente es un grupo que está pululando, que aspira a alguna cuota de poder. Y de hecho, en los últimos días nos hemos dado cuenta cómo el gobierno ha dado curiosamente espacio a la gente de Izquierda Democrática con gobernaciones, con ciertos cargos a nivel de la sierra y también incluso de mucha gente de Pachacute. Entonces, sí veo una estrategia política muy bien manejada en el sentido estratégico de los señores de gobierno para tratar de partir un poco esta oposición. Entonces, no pensemos que los 88 votos significa que están a 4 votitos a destituir un presidente, con el cual yo no estoy de acuerdo, quiero aclararlo, pero para mí esto se debe más a un efecto de que ahí hay un grupo que quiere esperar y está especulando una negociación para sacar réditos personales con cuotas de poder. Y lo digo de esa forma porque la Asamblea Nacional lo único que me genera a mí es vergüenza. Claro, ahora, maestro, hubo un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Estamos expectantes de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, pero respetaremos el orden democrático. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, ese es un mensaje protocolario que lo recibo bien por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se deben al orden constitucional y se deben a quien maneje el Estado o quien gobierne en el Estado. Entonces, ellos están expectantes, ellos no se van a involucrar, ellos están diciendo, bueno, vamos a esperar qué pasa con este juicio y cómo finaliza este juicio, porque este juicio tiene 3 escenarios. Este juicio tiene el escenario que no lo destituyan al nefasto presidente que tenemos, tiene un escenario que lo destituyan al presidente que tenemos y asuma el vicepresidente, y tiene un tercer escenario que es que el presidente, viéndose perdido en el supuesto caso no consentido, llame a la famosa muerte cruzada. Entonces, ellos están expectantes, pero cualquiera de estos 3 escenarios están amparados en la Constitución y cualquiera de estos 3 escenarios son válidos. Ahora, maestro, ¿cuál entonces sería la expectativa para los próximos días en este juego? ¿Qué medidas debería entonces tomar el gobierno para evitar esa posible destitución? El gobierno seguramente se debe estar encontrando en el escenario de negociar y conversaciones con distintos asambleístas de los distintos bloques. Yo creo que hasta ahí va a llegar en la parte de mantenerlo este presidente en la silla, porque también por el otro lado, Raúl, nos genera esa lamentable sensación de que este presidente Narciso lo único que aspira es quedarse en la silla para al terminar su periodo, porque ha hecho todo lo contrario a lo que él prometió en estos 14 años que fue candidato, donde él dijo claramente que él iba a bajar los impuestos y le clavó impuestos a la clase media, que él iba a vender los aviones de la revolución y nunca lo hizo. Entonces ha demostrado que más que un liberal, un tipo pro, es un socialdemócrata, es un escalón más de los que son los socialistas, simplemente que quizás un poco más elegante. Nada más, es un correísmo elegante este presidente. Entonces, los electores debemos saber que este señor es el continuismo del correato, del morenato, con un poco más de estilo, quizás un poco más formal por ser banquero. Ahora, quizás también los ecuatorianos no nos falta un poco de historia política mundial, donde, por ejemplo, en España, cuando salieron de una grave dictadura, llegaron a un acuerdo nacional. En Chile, de igual manera, una concertación nacional. ¿Usted cómo interpretaría ver a un presidente con ministros del correísmo, ministros socialcristianos, ministros de la izquierda democrática, directores provinciales de Pachacutic, etcétera, etcétera? ¿Sería lo viable?
o no en el Ecuador este tipo de casos? Raúl, antes de contestarte esa pregunta, quiero hacer una reflexión, dos reflexiones de lo que tú acabas de decir. Primero, los electores somos en gran parte responsables de lo que está pasando porque somos los que elegimos cada 4 años. Entonces, los electores, más allá de criticar, tenemos que hacer un mea culpa y empezar un poco a votar o a elegir estas dignidades con más criterio. Por otro lado, la otra reflexión que te quería hacer, y a ti y a los radioescuchas, ¿cómo será que la farsa del socialismo se está cayendo en América Latina? Que en los últimos días América Latina empezó a despertar del otro lado, del lado de la derecha. Mira tú lo que es Uruguay, derecha. Paraguay acaba de ganar la derecha. Argentina, seguramente se viene un gobierno libertario con Javier Milei. Chile, la consulta del fin de semana le acaba de dar un bofetazo al señor Boric y ganó no solamente la derecha, la extrema derecha. En Perú se cayó ese farsante apellido Castillo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en Latinoamérica habemos, ya estamos despertando y ya no estamos comiendo tanto el cuento. El socialismo ha quedado reducido a Brasil con el señor Lula, a Venezuela y a Colombia, que estoy seguro se dio cuenta del gran error que fue inclinarse a la izquierda con el señor Petro y no vuelve a caer más en ese error. Entonces, volviendo nuevamente a... Sí, sí, Raúl. Sí, el pacto nacional que te decía. Volviendo al pacto nacional, si el pacto nacional fuera para sacar adelante este país, todo el mundo lo aplaudiría porque sería un gobierno de unidad. Raúl, es un poco complicado porque tienes por un lado a un caudillo como el señor Correa con sed de venganza y que quiere venir y que no cree en la democracia. Por otro lado, tienes a otro caudillo que no quiere, que no le interesa el país, lo ha demostrado con hechos y que está pensando en acopiar su poder y en tener impunidad. Si tú tienes estas dos fuerzas en la asamblea jugando en contra, tratando de, no jugando en contra ideológicamente, sino tratando de conspirar, es muy difícil pensar en un gobierno de la unidad. ¿Qué va a hacer seguramente el señor Lasso? Si yo logra hacer alianzas que lo salven de la destitución, el señor Lasso reinará, pero no gobernará, mi querido Raúl, porque quedará más débil, más frágil y totalmente hipotecado. Si hay un error estratégico que ha tenido este gobierno desde el día 1 es la materia política. No han tenido un ministro capaz para poder generar puentes, sino más bien tuvo gente que lo ha boicoteado al mismo presidente. No me refiero al actual ministro de gobierno, que para mí está haciendo su trabajo político, más allá de que no soy quien para calificarlo si bien o mal. Él está haciendo su trabajo estratégicamente político. Pero el antiguo ministro de gobierno, el señor Jiménez, correísta de cepa, fue un desastre, pues. Un tipo que craso favor le hizo a este gobierno. Entonces, no veo que haya un gobierno de unidad. Lo que sí veo es que el día después del juicio, si tenemos presidente, vamos a tener un presidente totalmente hipotecado a distintas fuerzas y con una alianza, como decimos en Guayaquil, pegada con saliva, mi querido Raúl. Porque Para aparte, concluir, no te olvides de algo más. Estos mismos caudillos son los que están ordenando en el organismo que hoy en día yo considero es el más poderoso de las figuras del Estado. Consejo de Participación Ciudadana, donde pondrán contralor, procurador, fiscal y ¿sabes qué? Lo más peligroso, las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, con lo cual se confirmará mi hipótesis de que no dejarán el poder jamás, porque ganarán con trampa las elecciones. para concluir, ¿qué es positivo para Ecuador? ¿Destitución, que siga Lazo o muerte cruzada? Positivo para Ecuador es que se respete la democracia, Raúl, y que este presidente entienda que si el juicio juega a su favor, tiene 2 años más de oportunidad para poder hacer las cosas bien y aplicar en su manual políticas libertarias que hablan básicamente de un libre mercado, de una libre competencia y de un respeto al proyecto particular de las personas. Entonces, usted no puede coaccionar al ecuatoriano con altos impuestos, con altos aranceles, porque no genera prosperidad, sino
todo viene para atrás. Así como Raúl, este año fue el año del conejo para los chinos, este año ha sido para los ecuatorianos el año del cangrejo, porque vamos para atrás con este presidente. Pero él, si dura al juicio, él tiene que rectificar, porque si no, el país ya no aguanta más. No hay hospitales, no hay educación, la inseguridad pulula y la justicia está no solamente que corrupta, sino que también está desprotegida, que es otro tema que lo podemos conversar cualquier otro día, mi querido Raúl. Y esto se debe a que tenemos un presidente que piensa que Carondelet se maneja como un banco. Perfecto. Muchas gracias a José Alvear, analista político y económico, por esta comparecencia aquí en YAP TV Radio. Un gusto, maestro. Gracias, mi querido Raúl. Un saludo y un abrazo fraterno para ti. Por un Ecuador bilingüe, clases de inglés matutinas. Inscríbete ya al 098-3699-717. Aspi Band, la única banda musical con chicos Asperger de Ecuador.